Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema muy importante para comprender el peligro que representa el hecho de que un país pueda llegar a desarrollar una bomba nuclear. ¿Saben ustedes lo que representa y lo que significa o la magnitud de tener en nuestro poder o en el poder de alguien o de algo una bomba nuclear? ¿Saben lo que representa una bomba nuclear? Y es básicamente la esencia de esta nota y de lo que voy a hablar aquí sobre qué busca Irán específicamente en América Latina. ¿Busca, digamos, aliados para llegar a desarrollar una bomba nuclear? Esto puede llegar a sonar incluso un poco como que alarmista, o tratando incluso de echarle la culpa a Irán o de tener ciertos planes conspirativos que Irán pueda tener en cuenta para llegar a desarrollar algo tan peligroso como una bomba nuclear. Pero ¿es realmente lo que quiere Irán? ¿Realmente estas son las intenciones de Irán y hay una conspiración detrás de un telón político y diplomático en el que Irán busca aliarse o llegar a relacionarse incluso más con América Latina que en el pasado, como lo hacía con el presidente y el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad? Primero entendamos el contexto en esta situación. ¿Por qué Irán quiere aliarse con América Latina? Y es que según información publicada por la BBC en agosto del 2013, cuando Hassan Rouhani fue electo nuevo presidente de Irán, así desplazando a Mahmoud Ahmadinejad, dice que una nueva era en la relación de Irán con América Latina se vislumbra tras la investidura de Hassan Rouhani como presidente de la República Islámica de Irán. Pero algunos observadores advierten que cualquier cambio no dependerá solo de la voluntad de este clérigo de 64 años. Rouhani reemplazó oficialmente en la presidencia iraní un sábado en el año 2010 a Mahmoud Ahmadinejad, que en sus 8 años de gestión buscó entenderse con gobiernos de izquierda latinoamericanos para mitigar el aislamiento internacional de su país. Aquí hay una clave para entender por qué Irán quiere aliarse con América Latina, una clave política, un factor político, y es que quiere entenderse con gobiernos de izquierda. Irán también es un gobierno de izquierda. Al entenderse con gobiernos de izquierda en Latinoamérica puede tener alianzas políticas que le permitan eliminar ese aislamiento que tiene en su país. Y tiene ese aislamiento en su país y en su continente, porque Irán tiene muchos enemigos en el Medio Oriente. El continente o la región continental en la que se encuentra este país tiene enemigos como Israel, también un conflicto interno muy peligroso debido a la intromisión del Estado Islámico en este país, atacándolo desde Irak, conflictos con Irak históricamente, incluso antes de la llegada del Estado Islámico. Entonces vemos como Irán es, digamos, la oveja negra del Medio Oriente, es, digamos, aquel que tiene más enemigos que amigos en una región tan convulsa como el Medio Oriente, y una región que puede determinar la paz mundial, así es como lo escuchan, la paz mundial en los próximos 50 años de la humanidad. Entonces Irán tiene muchos enemigos en el Medio Oriente, y esto es un condicionante para que busque salir de allí, ir hacia otros territorios, buscarse y expandirse a otros horizontes para tener, digamos, amigos que le permitan eliminar ese aislamiento que está sufriendo, diciéndolo en palabras simples. Y es que el nuevo mandatario para aquel entonces, ya tiene 5 años en el poder, tiene el apoyo del movimiento reformista iraní. Y algunos creen que su experiencia como principal negociador nuclear de su país, es decir, de Irán, y su conocimiento de Occidente le pueden ayudar en su promesa de mejorar el vínculo con el mundo externo. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, repito, tiene mucho apoyo en lo que es los sistemas reformistas de Irán, y tiene muchas ideas y propuestas en el aspecto de negociar nuclearmente lo que quiere para su proyecto, valga la redundancia, proyecto nuclear. Conoce a Occidente y sabe que las intenciones de Occidente, es decir, de la región latinoamericana, también incluyendo Estados Unidos, conocer a Occidente le va a permitir limitarse o superarse en sus ideas para desarrollar su proyecto nuclear. Cuando digo eso me refiero a que sabe que si no cuenta con mucho apoyo en América Latina, entendiendo muy bien a la región occidental, tendrá que limitarse y decir: un momento, aquí no tenemos tanto apoyo y no podemos estar donde no nos quieren. Pero, dado que lo conoce muy bien y sabe que tiene apoyo ahí,
Este apoyo le puede servir para hacer frente a las intenciones adversas que tiene Estados Unidos con respecto a las ideas de Irán. Entonces aquí vemos cómo conoce muy bien a América Latina y puede tener aliados que le permitan ser una mayoría muy pesada, un peso pesado contra lo que Estados Unidos piensa para oponerse a Irán. Y sabemos que Irán, o Estados Unidos mejor dicho, no quiere que Irán desarrolle este proyecto nuclear junto con otros países de la comunidad internacional, por lo que representa el peligro de que no se vigila o no se vigile lo que Irán puede hacer teniendo potencial nuclear en su poder, teniendo uranio en su poder. Por ello es que se han estado llevando a cabo estas conversaciones, estas negociaciones en materia nuclear entre países como o conjuntos como la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la comunidad internacional, los pesos pesados y las potencias de la geopolítica mundial con Irán para convencerlo de que no utilice este acuerdo nuclear o su proyecto nuclear para desarrollar una bomba nuclear. Irán alega que todo el potencial y arsenal nuclear con el que cuenta es para fines civiles, pero aquí la pregunta es cómo asegurarse de que lo que tiene Irán en su poder lo va a usar para fines civiles como ellos dicen. Es decir, cómo asegurarse de que lo que Irán tiene en materia nuclear lo va a usar para el bien y no para el mal. Es decir, para desarrollar una bomba nuclear que pueda utilizar potencialmente contra Israel, así como lo ha venido alegando el primer ministro, corrijo, de ese país, Benjamin Netanyahu, que dice que Irán quiere acabar con Israel debido a que Irán no ha reconocido nunca el derecho a existir del Estado hebreo, no reconoce a Israel como Estado debido a esta pugna que hay entre árabes y judíos. Irán, un país árabe por ser una república islámica, e Israel, un país judío por ser un Estado hebreo. Entonces aquí hay una confrontación ya que pasa por cuestiones religiosas, ideológicas, en los que se ven comprometidas las vidas humanas debido a lo que pueda llegar a tener Irán en su poder, como lo es una bomba nuclear, para posiblemente, no hay que descartar ese escenario nunca, hay que estar siempre preparados para lo peor en la vida. Y en base a esto, comprender que lo que Irán puede utilizar teniendo esa bomba nuclear, lo que puede llegar a hacer es incluso también atacar a Israel con una bomba nuclear, así como lo que sucedió en Hiroshima con la bomba nuclear que que lanzaron los Estados Unidos en aquel entonces. Pero ya eso es otro tema y otro contexto histórico. Ahora pues, para comprender las intenciones de Irán hay que entender que buscan América Latina y por qué quiere aliarse con América Latina. Y es que Irán, de Ahmadinejad a Rouhani, en medio de la polémica internacional por el programa nuclear iraní, Ahmadinejad impulsó en persona las relaciones de Teherán, la capital de Irán, con América Latina, a donde viajó en promedio una vez por año durante su presidencia entre 2005 y 2013. Esto con información de la BBC Mundo. Entonces, ¿qué busca Irán en América Latina? ¿Qué es lo que quiere? En ese periodo, Irán aumentó sus embajadas en la región y respaldó diversos acuerdos o iniciativas económicas junto al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y algunos de sus socios regionales como Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba. El hecho de que Irán quiera establecer o aumentar su cantidad de embajadas en América Latina da mucho para pensar, porque aquí vemos cómo quiere entrar políticamente, política y diplomáticamente en América Latina para para recibir un efecto o un resultado positivo económico, comercial, con el que pueda desarrollar su proyecto nuclear. Es decir, está utilizando la política como puerta de entrada, como medio de acceso a América Latina para de esa forma llegar a tener un beneficio que le permita compensar sus intereses, siempre y cuando respetando a la región latinoamericana y sabiendo que lo que Irán tiene en su mente con respecto a sus intenciones es establecerse en el Medio Oriente y ser una potencia nuclear en el Medio Oriente para de esa forma controlar toda la región y todo el ámbito geopolítico que ocupa Irán en la región, para así, digamos, imponerse en una región tan convulsa como el Medio Oriente. Quiere ser, digamos, el imperio del Medio Oriente, cuando vemos que hoy en día un imperio con el concepto de Estado-nación que se tiene actualmente
en la política y la geopolítica mundial, un imperio es algo que ya es prácticamente imposible que exista debido a que los tiempos políticos, la mentalidad del ser humano con respecto a esto y la organización política del hombre ha cambiado tanto que hoy en día no se permite que un país quede subyugado a los intereses de otros. Hoy en día la soberanía es tan importante en la política que el concepto del Estado-nación pasa por respetar el derecho internacional con base en el derecho que tiene a existir todos y cada uno de los países del mundo, por muy pequeño, grande o desconocido o famoso que llegue o sea en el contexto internacional y en la humanidad, en el planeta Tierra. Entonces, Irán exactamente lo que busca en América Latina es ese apoyo que le permita llegar a desarrollar su proyecto nuclear para ser una potencia, primero en el Medio Oriente y, por qué no, en el mundo. Recordemos esto, y es muy importante. Ahora, ¿qué gana Irán con esta alianza? Irán gana un aliado ideológico, como ya lo mencioné, político, ideología de izquierda, relaciones diplomáticas sólidas, ya que no tienen relaciones diplomáticas en el Medio Oriente, las que tiene con Estados Unidos son muy débiles, prácticamente ni existen, son virtualmente inexistentes debido al conflicto que se ha mantenido por 3 décadas entre Estados Unidos e Irán debido al tema nuclear. También gana un mercado a través del cual pueda reestructurar su débil economía, una economía débil por las sanciones de Estados Unidos. Irán quiere que ese mercado o esas oportunidades económicas que hay en América Latina en el tema de convenios de inversión, de intercambios comerciales, le permita reestructurar su economía, que ha estado muy debilitada y se derrumbó por las sanciones de Estados Unidos a ese país por el tema nuclear, y porque estas sanciones debilitaron la economía iraní, porque la relación económica que había entre ambos países era tan importante que apenas Estados Unidos tocó la tecla de, digamos, o para desactivar, por decirlo de alguna manera, ese apoyo económico que tenía con Irán, la economía o el edificio de la economía iraní se vino abajo, se derrumbó casi por completo, yo diría que por completo. Entonces, ¿qué ganan América Latina y en especial Venezuela? América Latina en general gana inversionistas en materia energética, también gana un posible socio comercial, aunque ahorita el tema económico entre Irán y América Latina no es tan evidente y no se ve que Irán tenga por ahora las intenciones de desarrollar económicamente a América Latina, siempre con un beneficio propio, porque en la política siempre hay beneficios o intereses personales, como si lo representa el que Rusia se alíe con América Latina, porque sí es una potencia económica que puede garantizar un desarrollo o una probabilidad de desarrollo mucho más alta que la que puede garantizar Irán. También gana otro aliado contra Estados Unidos. Recordemos que América Latina lo que ha unido tanto también a América Latina o a la región en sí, a los países en sí, en materia política, es ese odio político, por así decirlo, no moral como tal, sino político, que se le tiene a Estados Unidos debido a que rechazan la hegemonía y la injerencia del país en la región por la ya conocida e históricamente famosa política exterior de Estados Unidos. Entonces, al ver que un aliado internacional o de otro territorio y tan convulso como el Medio Oriente, como lo es Irán, llegue a América Latina, pueden ahí encontrar un aliado o que les permita aumentar esa coalición que hay en América Latina o entre los países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, esa coalición que tienen para oponerse a la política exterior de Estados Unidos en América Latina, que francamente, siéndoles sinceros a los que me estén escuchando, no favorece a nadie, señoras y señores. De Venezuela, lo que gana aquí es un comprador de petróleo, también gana un cooperador en desarrollo de proyectos energéticos y gana un mercado de convenios también en el área automotriz. Hay que recordar que a Venezuela han llegado muchos automóviles de procedencia iraní, y esto es algo importante porque permite también desarrollar el área del transporte tanto en Venezuela como en Irán, pero también más en Venezuela. Los efectos adversos de estos o los contras que hay es la cantidad de repuestos o los repuestos que no pueden conseguirse, ya que son de procedencia iraní, que no pueden conseguirse en territorio venezolano, pero ya eso es otro tema. Otra pregunta aquí muy interesante es si esto garantiza el desarrollo para la región, es decir, para Latinoamérica. Garantiza un desarrollo, digamos que no tanto económico, ya que Irán no es una potencia económica e inversora y financiera, sino garantiza un desarrollo energético. Aquí hay que
dejar en claro que un desarrollo energético no implica necesariamente un desarrollo económico, porque eso, el desarrollo económico que venga del desarrollo energético va a depender de cómo se sepa utilizar esa energía, cómo se sepa invertir y de las intenciones que se tengan con esa energía que se va a desarrollar. Si se desarrolla la energía para bien y se sabe cómo utilizar y cómo hacer que esa energía o esa materia energética sea rentable para los proyectos de un país que puedan impulsar su economía, ahí va a haber proporcionalmente un desarrollo económico. Pero mientras no se sepa hacer que esa energía sea rentable para un país, no podrá haber un desarrollo. Entonces aquí esto vemos cómo depende también de cómo se utiliza la energía que se adquiere. Entonces aquí vemos cómo se garantiza más un desarrollo energético a largo plazo con un desarrollo político también. Político porque esto extiende los bloques latinoamericanos como la UNASUR, el ALBA, la CELAC, Petrocaribe incluso, cómo los extiende, cómo extiende estos bloques a poderes geopolíticos para tener más territorio de apoyo, es decir, cómo expande a la región latinoamericana para cubrir más territorio, más kilómetros cuadrados, es decir, a la región iraní y sus aliados y perímetros en el Medio Oriente. Aquí vemos cómo América Latina gana un territorio de apoyo que le sirve tanto en materia militar como en cooperación internacional e incluso en reservas, reservas económicas, reservas alimentarias y también, ¿por qué no?, reservas militares. Entonces vemos como la geopolítica de Estados de América Latina se extiende considerable y significativamente. ¿Qué garantiza este acuerdo para Irán? O esta relación de Irán con América Latina. Garantiza compañías energéticas que le sirvan de apoyo para extraer uranio de la región, es decir, de Latinoamérica. Uranio que podría ser utilizado para una hipotética bomba nuclear. Aquí es donde voy. Aquí. Este es el punto clave de esta nota y de lo que estoy hablando aquí, del peligro que representa que Irán tenga uranio en su poder. De hecho, uno de los puntos del acuerdo nuclear que se está discutiendo es que Irán reduzca su cantidad de almacenes nucleares de 10.000 a 6.000. Esto va a ser muy importante para que se pueda reducir el riesgo de que este uranio pueda ser utilizado para una bomba nuclear. Entonces, aquí es a donde voy. Con información señalada por el diario El País en el año 2010, que dice lo siguiente: Irán sigue la pista del uranio en América Latina. Esto es un artículo que publicó el diario El País en el año 2010, el 1 de diciembre del 2010. Y es que, según la información que dice, al menos desde 2006, Irán se encuentra investigando sobre el terreno las posibilidades de obtener uranio en varios países de Latinoamérica, en particular Venezuela y Bolivia, según se desprende de las comunicaciones entre las embajadas norteamericanas en la zona y el Departamento de Estado. Cuestiones de inteligencia. Este interés viene además respaldado por una ofensiva diplomática del régimen de Teherán, es decir, de Irán. Teherán es la capital de Irán, en la zona, que ha despertado las sospechas no solo de la diplomacia estadounidense, sino de terceros países como Israel. Evitando el tono alarmista, los estadounidenses han estado recogiendo toda la información que ha llegado hasta sus oídos en torno al pastel amarillo, la denominación que recibe el concentrado de óxido de uranio. Y es que es en Venezuela donde los iraníes están desarrollando una mayor actividad relacionada con la obtención de uranio, que cuenta con el respaldo abierto del gobierno de Hugo Chávez, o que contó. Esto es información de 2010, antes de que Hugo Chávez falleciera. Así, en octubre de ese año, Rodolfo Sanz, ministro venezolano de Minería, aseguraba en la prensa local que Irán había ayudado a realizar pruebas geofísicas y reconocimientos aéreos para calcular la cuantía, es decir, la cantidad de reservas venezolanas de uranio. Entonces, la embajada de Estados Unidos en Caracas se hizo eco de esas declaraciones y poco antes había contactado de forma reservada con un físico nuclear local para evaluar hasta qué punto estaba avanzada esta colaboración. La fuente, además de apuntar que Chávez no se fía de los científicos, calificaba los comentarios de los ministros chavistas como no demasiado inteligentes. Entonces, la actividad iraní en Latinoamérica está en el punto de mira de Israel, o estuvo en el punto de mira de Israel, que en mayo de 2009 filtró un informe de 3 páginas en el que aseguraba que Irán estaba ayudando a Bolivia y Venezuela en un teórico programa nuclear. La presencia de uranio en cualquier estado, ya sea natural o procesado, es escrutada minuciosamente por las embajadas estadounidenses en la zona.
Un ejemplo de esto es un informe secreto que advirtió del descubrimiento de munición con uranio empobrecido en un almacén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Las FARC tenían uranio. Esto preocupa, porque ¿para qué utilizaría las FARC uranio? ¿O lo utilizaría Irán a las FARC como almacén para este uranio? También la existencia en el norte de Brasil de uranio, cerca de la frontera con Colombia, de explotaciones ilegales de diversos minerales, entre otros el uranio, en poder de grupos como las FARC. Este estado de alerta ante cualquier presencia iraní en la industria nuclear latinoamericana contrasta con la naturalidad con la que se informa de iniciativas nucleares en países considerados estables o aliados por Washington. Ahora la pregunta aquí es, ¿quiere Irán desarrollar su programa nuclear con América Latina? Probablemente sí, pero si la comunidad internacional no revisa las intenciones reales de Irán, analizándolas con sus relaciones, es decir, las relaciones de Irán en el Medio Oriente, este país, Irán, gana tiempo para construir su bomba nuclear con el uranio de América Latina. La comunidad internacional y también en estos acuerdos que se han dado, que por cierto se extendió el plazo, el plazo era hasta el 31 de marzo, pero se ha extendido hasta hoy, 3 de marzo, en estas conversaciones nucleares en Lausana, Suiza. La comunidad internacional y los países que participan en estas conversaciones deben conocer muy bien y analizar las intenciones de Irán teniendo como base las relaciones de este país en el Medio Oriente. Si ven que las relaciones de este país en el Medio Oriente siguen siendo muy convulsas, cada vez más convulsas y más peligrosas, las intenciones de Irán no pueden ser las mejores. Si logran descubrir exactamente las intenciones de Irán, se podrá evitar lo peor, pero si no lo hacen, Irán gana más tiempo para desarrollar esta bomba nuclear. También mientras más se extienda este plazo o para finalizar las negociaciones, Irán puede ganar más tiempo, está ganando más tiempo para construir esta bomba nuclear, teniendo uranio de América Latina. El hecho de que Irán llegue a una región como la región latinoamericana, el continente latinoamericano, da mucho de qué hablar, porque ¿qué quiere hacer Irán con el uranio de América Latina? Podría utilizarlo para fines de desarrollo energético civil, pero si se le está pidiendo a Irán que reduzca su cantidad de almacenes de uranio de 10.000 a 6.000, es por algo. Sería para evitar que se exacerbe la cantidad de uranio que pueda, también para usar para fines civiles, como lo alega Irán. Pero Irán podría llegar a utilizar una parte del uranio para desarrollar su bomba nuclear y almacenarlo clandestinamente para desarrollar este proyecto nuclear, teniendo como punto de partida la obtención de una bomba nuclear. ¿Y para qué utilizaría una bomba nuclear? Todos ya sabemos para qué la utilizaría. Entonces aquí vemos cómo hay una doble intención. Irán frente a la comunidad internacional quiere hacerse ver como que no va a utilizar este proyecto nuclear para el mal, sino que lo va a utilizar para desarrollo de cuestiones energéticas civiles. Pero una conspiración podría darse en Irán para utilizar esta arma nuclear, esto es el uranio, para desarrollar su bomba nuclear. Siempre hay una conspiración detrás en todo estado que quiera obtener algo tan delicado como lo es el uranio, porque no saber manejar el uranio significa llegar a crear un posible desastre, ya que la energía es tan peligrosa, tan maleable y tan volátil que no saber manejar el uranio puede significar algo muy peligroso para la estabilidad de una región como la latinoamericana y mucho más aún de una tan convulsa y peligrosa como lo es la del Medio Oriente. Entonces, con esto nos queda una idea clara de que a pesar de que Estados Unidos queda en esta situación preocupado porque esto motiva a Irán a incumplir con los puntos del acuerdo nuclear y también puede hacer que Estados Unidos pierda aliados energéticos, a pesar de ello sabemos que el peligro de que Irán adquiera una bomba nuclear es alto y está en manos de la comunidad internacional evitar que eso suceda, porque el hecho de que Irán pueda utilizar esta bomba nuclear contra Israel no significa necesariamente que la va a utilizar contra el mundo o para destruir a la humanidad. No, eso sonaría muy utópico y aventurero, pero el utilizarla simplemente contra Israel significa una pérdida de vidas humanas muy considerable. Esto puede desestabilizar más aún al Medio Oriente, y al desestabilizarse el Medio Oriente, el flujo de petróleo que pasa por allí puede cortarse hacia Latinoamérica. Esto reduciría los ingresos de países que dependen mucho del petróleo en Latinoamérica, más que todo de Venezuela, creando desestabilización política y económica. Y si Irán y si Israel es atacada por una bomba nuclear por parte de Irán,
la paz mundial puede alterarse porque la comunidad internacional no se quedará de brazos cruzados y hará todo lo posible por evitar que esto vuelva a suceder si es que llega a suceder, pero que ojalá nunca se dé. Y como ya lo mencioné, depende de la comunidad internacional evitar que esto suceda. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nota con la que podemos ya tener una idea clara de lo que representa algo tan peligroso como la energía, algo que puede ser bueno y malo dependiendo del uso que se le dé. En pocas palabras, la tecnología es buena o mala dependiendo del uso que se lo dé. Y este tipo de tecnología no es la excepción. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición desde Venezuela para el mundo. Chao.